Hola, ¿qué tal, amigos y suscriptores de YouTube? Le habla su hermano y amigo Yarier Tejeda y estamos aquí en esta ocasión para hacer una video reacción a lo que yo considero es el argumento filosófico más sólido acerca de la existencia de Dios. El tema de la existencia de Dios ha sido debatido a lo largo de toda la historia, tanto en la ciencia, la filosofía y obviamente en la teología. En este debate siempre hay tres grandes grupos. Están los teístas que creen o creemos en la existencia de un Dios todopoderoso. Están los ateos que niegan la existencia de Dios y están los agnósticos que no creen la posibilidad epistemológica o que el hombre tenga el conocimiento suficiente para saber si hay o no hay Dios. Veamos. Yo estaba pensando ahora, ¿no? Cuando hablamos del tiempo, hablábamos de agujeros negros, las dudas, ¿no? Que había antes del Big Bang. Y aquí ya entramos, sí o sí, tenemos que entrar ya con un tema de posible creación, etcétera, ¿no? Tú me has dicho antes que tú sí, según tu creencia, tú crees en una creación. Sí, aunque yo no me comprometo con que el Big Bang sea el momento de la creación. Puede ser otro. Claro, o sea, en la Edad Media hubo un debate muy interesante entre San Buenaventura y Santo Tomás. Entonces, San Buenaventura argumentaba que el universo tiene que tener un principio, porque ciertos argumentos filosóficos del infinito, que eso no tiene sentido y tal, por tanto tiene que tener un principio, ergo lo tiene que haber creado Dios, ¿no? Y Santo Tomás decía que no se podía demostrar que tuviera realmente un principio, que bien filosóficamente podía ser perfectamente que fuera eterno el universo, pero que aún así necesitábamos apelar a un creador externo. Santo Tomás de Aquino, gran teólogo y filósofo de la era escolástica. Bien, aquí no estoy tan de acuerdo ni con él ni con Santo Tomás de Aquino, porque como soy cristiano, creacionista, creo que todo lo creado tuvo un principio. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Aquí Jordi le dice, tú has dicho que hay argumentos para defender la existencia acerca de Dios. Dame uno. Y Eri pasa a dar lo que para mí es el argumento filosófico con más fundamento para defender la existencia de Dios, o uno de ellos. Recordemos que en la antigüedad existía lo que es la reina de la ciencia, que es la filosofía, y muchos dicen que la madre de la ciencia entonces es la teología, porque lo primero que se estudió fue lo divino, quién es Dios. Y tenemos que saber que tanto la teología y la filosofía caminaron juntas. Entonces, hablar de un argumento filosófico es muy interesante para plantearlo dentro de la teología y defender la existencia de Dios. Así que vamos a ver el argumento. Antes has dicho, te puedo dar argumentos de la existencia de Dios. Vamos allá. Dame desde la filosofía que aboga por la existencia de un creador. Dame los argumentos. A ver, hay muchos, realmente, hay muchos. Es uno de los grandes temas, claro. Hay muchos en toda la historia de la filosofía y hay muchos todavía hoy que se siguen discutiendo. ¿Cuáles son los que a ti más... Sí. Si tú tuvieras un debate con el máximo ateo del mundo... Te doy uno, por ejemplo. Vale. Aunque sí que primero me gustaría decir lo que decía antes, que vamos a ver. Yo no creo que existan argumentos irrefutables que no se puedan poner en absoluto en duda, que sean demostraciones apodícticas acerca de la existencia de Dios, porque es que tampoco creo que eso exista para prácticamente nada. En filosofía, sobre todo, los filósofos estamos curados en salud, de que somos conscientes de que para todo argumento hay una persona que va a poderlo negar racionalmente, porque alguna de las premisas lo va a poder negar y sin problema, ¿no? Ojo, mucha humildad aquí de Eri. Recordemos, los argumentos están sobre premisa. Alguna de esas premisas en algún momento puede tambalear, por lo tanto el argumento se puede caer. ¿Por qué? Porque el tema de la existencia de Dios es una cuestión de fe. Es necesario que el que se acerque a Dios crea que le hay. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora, eso no quiere decir que la fe es irracional. La fe tiene su lógica, la fe tiene su razón, pero vamos a seguir viendo. Pero aún así, sí que creo que hay como argumentos interesantes que, bueno, pueden hacer razonable pensar que a lo mejor sí que existe Dios, ¿no? Y, a ver, te pongo uno que a mí me gusta mucho, que me parece que es muy intuitivo,
que lo desarrolla, por si luego a alguien le interesa, un filósofo que se llama Joshua Rasmussen, en un libro que se titula How Can Reason Lead to God, ¿no? ¿Cómo puede la razón llevar a Dios? Que me gusta el título porque no es en plan la razón lleva a Dios, no, sino ¿cómo? La razón puede. Claro. Puede. ¿Cuál ha sido el camino, ¿no? Para eso. Entonces él dice, primero vamos a partir de darnos cuenta de que todos los objetos de nuestra experiencia son dependientes, ¿vale? Javier Santolaya es dependiente, Jordi Wild es dependiente, este micro es dependiente, y esto lo que significa es que ninguno de estos objetos existe por sí mismo, sino que su existencia depende de múltiples causas o factores, ¿no? Jordi Wild no estaría aquí si no fuera por sus padres, pero tampoco estarías aquí si no fuera porque existen tus células, existen tus átomos, tus micropartículas, etcétera, ¿no? Bien, primera premisa del argumento. Bueno, por eso es premisa, porque es primera. El primer principio que él pone sobre la mesa es que todo es dependiente. Todos somos dependientes y todo es dependiente. Yo soy dependiente de que mis padres me tuvieron. Tú que estás ahí pasa lo mismo. Tus células, tú eres dependiente de que respire, de que tu corazón esté latiendo. Si eso deja de pasar, mueres. Inclusive el celular que tienes en la mano para ver este video es dependiente. Porque si se descarga, se apaga. Ok, estamos entonces todos de acuerdo en que todo ser humano y todo lo existente dentro del cosmos es dependiente. Esa es la premisa número 1. Sigamos viendo. Entonces él dice, vale, genial, tenemos esta experiencia de que las cosas que nos rodean son dependientes. Ahora dice, imaginémonos que conseguimos meter toda la realidad en este micrófono, ¿vale? Dice, todo está en este micrófono. Y dice, y ahora planteémonos, ¿este micrófono puede ser dependiente? Y la respuesta es que no puede ser dependiente, porque no hay nada fuera, ¿sí? Y para depender uno tiene que depender de alguna otra cosa, ¿vale? Por tanto, el todo, el conjunto de todo, la realidad con mayúsculas no puede ser dependiente, sino que es independiente. Y dice, pero entonces tenemos un problema. Bien, la segunda premisa que él pone sobre la mesa es que ese todo que es dependiente, si lo juntamos, ¿deja de ser dependiente o es dependiente? Bueno, deja de ser dependiente, entre comillas, porque no hay nada fuera de él. ¿Me doy a entender? Todo es dependiente. Ese todo lo juntamos, ya deja de ser dependiente porque fuera del todo no hay nada. Vamos bien, ¿verdad? Ok. Si asumimos que todo lo que existe es dependiente, es imposible obtener una realidad independiente, que sea independiente, ¿vale? Y aquí hay mucha gente que a veces dice, no, pero eso es la falacia de composición, ¿vale? Entonces lo explico lo que es. La falacia de composición en filosofía es cuando tú razonas de la parte al todo y atribuyes algo que es de la parte, se lo atribuyes al todo y es un movimiento ilegítimo. Por ejemplo, un caso típico. Todos los ladrillos de esta pared pesan 1 kilo, por tanto la pared pesa 1 kilo, ¿sí? Eso es un movimiento ilegítimo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que es verdad que hay razonamientos que van de la parte al todo que son ilegítimos de esta manera, pero no todos son así. Claro. Porque si todos los ladrillos de la pared son blancos, la pared no puede ser roja si solamente tengo ladrillos blancos, ¿sí? Y lo que él plantea es que el razonamiento que estamos haciendo aquí es más parecido a este segundo caso que al primero. Bien, tercera premisa. Él pone sobre la mesa, y realmente es una aclaración, y a ver si yo puedo explicar esto. Vamos a suponer hipotéticamente que esta pila pesa 1 libra. Yo sé que no pesa 1 libra, pero vamos a decir que pesa 1 libra. Si yo agarro 5 pilas de esta y la junto, ¿va a seguir pesando 1 libra? No, va a pesar 5 libras. Bueno, ese es el primer camino. Hay otro camino. Si yo agarro bloques que son blancos y lo juntamos, formamos una pared. ¿La pared va a cambiar de color? No, va a seguir siendo blanca. ¿Me doy a entender? Así que un primer camino es que si junto el todo pierde su naturaleza. El todo es dependiente. Si lo junto, deja de ser dependiente. Es el primer camino. El segundo camino sería que si junto el todo es dependiente. Pero si lo junto, sigue siendo dependiente. Por lo tanto, fuera del todo debe de haber algo que en este caso él va a decir que se llama el fundamento. Nosotros sabemos que se llama Dios. Sigamos viendo.
Si lo único que tienes en la realidad son piezas dependientes, es imposible construir un conjunto que sea independiente, que no dependa en absoluto de nada, ¿vale? Bien, lo que él dice es que ese todo, estamos de acuerdo que todo es dependiente, si lo juntamos, tiene que depender de algo. Es imposible que si todo es dependiente de algo, aunque esté junto, va a seguir dependiendo de algo, que es el segundo camino de lo que vimos anteriormente. Este argumento está, vamos a seguir viendo. Si este micro es dependiente, pues por muchos micros que yo vaya metiendo aquí en la habitación, no voy a tener en ningún momento un conjunto de micros independientes, sino que en todo momento va a ser un conjunto dependiente. Claro. Entonces dice, ¿cómo resolvemos esto? Bueno, pues una manera de resolverlo es entendiendo que hay algún nivel fundamental de la realidad que sea independiente, es decir, que no todo lo que existe es dependiente, ¿vale? Entonces, ahora, llegados a este punto, hemos llegado a la conclusión de que hay algo en la realidad que es independiente, que es autosuficiente, que existe por sí mismo sin depender de nada más y que todo lo otro que es dependiente, en último término, depende de este fundamento, ¿vale? Le podemos llamar el fundamento. Bien, aquí la próxima premisa que él pone sobre la mesa es esto. Si todo es dependiente y el todo está junto, sigue siendo dependiente, pero ¿de qué depende? De un fundamento que tiene que ser independiente. Ese fundamento tú y yo sabemos que es Dios, ¿verdad? Después de ese fundamento no hay nada más, porque si ese fundamento fuera dependiente, todo esto fuera un círculo vicioso. Todo lo dependiente, aún dentro del cosmos, depende de algo. Y ese algo, vamos a llamarlo en este argumento, fundamento o mente inteligente. Vamos a seguir viendo. Y ahora nos podemos preguntar cómo tiene que ser este fundamento, cómo tiene que ser su naturaleza, para poder realmente ser el fundamento de todas las otras cosas. Y aquí introduce otra idea. La idea es la siguiente, a ver qué os parece. Él dice, todos los límites remiten a una explicación, ¿vale? Este libro tiene... ¿Cuántas páginas tiene tu libro? Unas 400. Por cierto, compren todos el libro de... Este libro tiene 400 páginas. ¿Por qué no tiene 401 o 399? ¿Sí? No, que no podía escribir más ya. Claro, está cansado. Exacto. Entonces, los límites, ¿no? Como este, parecerían arbitrarios si no remiten a una explicación causal. Es en plan, no, claro, tienen 400 páginas porque los distintos factores que han contribuido a la existencia del libro explican que tenga 400 páginas y no 401, 402 o 399. Vale. Bien, en conclusión, lo que él dice aquí es que todo límite tiene una justificación, tiene un porqué, tiene una causa. Entonces ahora fijaos, tenemos dos ideas. Hemos llegado a que existe un nivel fundamental de la realidad que es independiente, por tanto es incausado, no depende de nada externo. Y tenemos la idea de que todos los límites remiten a una explicación causal. ¿Qué se sigue de esto? Que el fundamento no puede tener ningún límite, que ha de ser absolutamente ilimitado, ¿vale? Que cualquier cosa que prediquemos de él la vamos a tener que predicar sin límite, absolutamente, ¿vale? Bien, aquí tenemos lo que en teología se llama atributos. Él empieza a darle atributos al fundamento. El primer atributo del fundamento es que es infinito, no tiene límites. El que estudia Biblia o teología sabe que uno de los atributos incomunicables de Dios es su infinidad. Dios es infinito. Sigamos viendo. Y ahora vamos a ver, ¿vale? ¿Qué cosas podemos predicar del fundamento? Entonces, una cosa que podríamos predicar, creo yo, es que el fundamento es algo valioso, que tiene valor. ¿Por qué? Porque produce, o de él surgen, o de él emergen cosas con valor, como Jordi Wild. Jordi Wild es una persona con mucho valor, ¿sí? Es un objeto valioso, que añade valor a la realidad. Pero ser el fundamento de cosas con valor es tener cierto valor. Por tanto, atribuimos valor al fundamento, pero hemos visto que no le puedo atribuir 400 de valor, porque entonces tendría que decir que eso es arbitrario y no tiene ninguna explicación causal. Por tanto, tengo que atribuirle valor de manera ilimitada. Es decir... Bien, el segundo atributo que tiene que tener el fundamento de lo cual depende todo, recordemos que todo depende de algo, ese fundamento tiene que tener valor. Porque todo lo que hay tiene valor. El ser humano tiene valor. La creación tiene valor.
los animales tienen valor. Ese fundamento en esencia tiene que tener un valor ilimitado, porque ya vimos que es un ser o un fundamento infinito. Por lo tanto, todo lo que él hace es infinito. Su valor es infinito y todo lo que él hace tiene valor. Ahí está lo que dice la Biblia en el libro de Génesis, que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. Ese valor que hay en el fundamento, él lo transmite a lo creado o lo que hay o lo que existe. Es una entidad absolutamente perfecta, que no tiene ningún tipo de limitación en cuanto al valor, que su valor es supremo, ¿no? Es un fundamento perfecto. Y luego nos podemos preguntar también, y aquí sería ya combinar esto con el argumento teleológico, ¿no? Nos podríamos preguntar, bueno, ¿cómo tiene que ser este fundamento? Teleológico, es decir, que lo creado tiene un fin. No es teología, teleológico, lo pueden googlear, ¿eh? Para poder dar pie al tipo de realidad que observamos, que es una realidad en la que hay seres vivos con seres como nosotros que, bueno, lo hemos discutido antes, pero que yo creo que somos autoconscientes, libres, moralmente responsables, somos capaces de conocer la verdad sobre las leyes del universo, las verdades más abstractas de la matemática y de la lógica, etcétera, que encima es un universo que está petadísimo de belleza. O sea, a mí me parece bellísimo el cosmos. Entonces yo veo estas cosas y digo, me parece que eso se explica mucho mejor si ese fundamento tiene un sesgo hacia el valor, ¿sí? Porque si en cambio el fundamento produjera realidades sin ningún tipo de preferencia, no esperaría encontrar una realidad tan bella, tan valiosa con seres como nosotros, ¿no? Entonces, dos atributos más para el fundamento. El fundamento es hermoso, es bello, porque todo lo que él hace o ha hecho es hermoso, o todo lo que él sustenta, o todo lo que depende de él es bello. Bien. Y lo otro es que es inteligente porque eso creado, eso que existe, también tiene cierta inteligencia. Entendemos la matemática, entendemos la física, entendemos la química, los grandes misterios del universo. Por lo tanto, si eso lo hacen seres finitos y dependientes, cuanto más el fundamento que es infinito y que sustenta todo. Esto está... por tanto, tengo que atribuirle un sesgo hacia el valor, y la mejor manera que yo veo de explicar eso es que se trate de un ser al que haya que atribuirle inteligencia de algún modo. Claro. Entonces, a mí me parece que es un argumento muy interesante, que es bastante intuitivo. Lo que decía antes, se puede discutir literalmente cualquier paso y los filósofos no nos cansamos de hacerlo nunca, pero me parece que es un argumento que es interesante. ¿Qué te parece? ¡Qué loco! ¿Qué te parece, Javi? Bueno, primero voy a poner los pies aquí para explicar la audiencia. No, porque la gente está muerta. Yo estaba muerta de placer. O sea, yo estaba escuchando como si fuera un cuento casi. No, yo estaba, te juro que estaba muy metido en esto. Te lo juro. O sea, tengo que reconocer que como lo ha explicado, yo estaba como rollo, ojalá hubiera durado 10 minutos más. Bueno, menos mal que... Me he sentido Australopithecus, pero... Bueno, vamos a darle un aplauso, ¿eh? Un aplauso. Me encantó este argumento. Espero que a ti también te haya gustado. Si fue así, recuerda dejar un buen me gusta, suscribirte al canal y dejarme tus comentarios acerca de ese argumento. Dame tu opinión. Yo quiero leerte, quiero saber lo que tú piensas. Si tú llegaste hasta aquí, felicidades, porque sé que muchos a mitad del video se cansaron, le estaba doliendo la cabeza y se fueron. Bueno, vamos a dejar el video hasta aquí. Un placer compartir este tiempo con ustedes y nos vemos en la próxima. Chao, hermano. Le amo mucho.